Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que ha generado alguno de los debates más importantes de la filosofía jurídica contemporánea. ¿Ustedes creen que el derecho es realmente neutral? Cuando nosotros escuchamos la palabra derecho, solemos pensar en algo objetivo, universal y aplicable por igual a todas las personas. Pensamos en leyes, constituciones y tribunales que buscan garantizar justicia. Pero si nos ponemos a pensar y decir que el derecho siempre ha sido tan universal como afirma ser, ¿por qué durante siglos las mujeres no pudieron votar, estudiar en universidades, administrar libremente sus bienes o participar en la elaboración de leyes? Y más aún, si el derecho es una verdad universal. ¿Cómo explicamos que una mujer tenga derechos completamente distintos dependiendo del país en el que nació? ¿Por qué algo considerado justo en una época termina siendo visto como una injusticia en otra? Precisamente esas preguntas dieron origen a una de las corrientes más importantes de la teoría jurídica contemporánea, el feminismo jurídico. Y para entenderla no vamos a comenzar hablando de códigos o constituciones, vamos a comenzar hablando de historia. Porque para comprender cómo el derecho entiende hoy a las mujeres, primero debemos entender cómo las sociedades las han entendido a lo largo del tiempo. Hablemos de cómo ese derecho ha cambiado con las sociedades. Durante la investigación para este episodio encontré una idea muy interesante en el especial Las mujeres en la historia desarrollado por Diana Uribe. A través de un recorrido histórico, ella muestra que la imagen de la mujer, que muchas veces consideramos tradicional, no ha existido siempre. Por el contrario, el papel de las mujeres ha cambiado enormemente dependiendo de la época, la cultura y la organización social. Y si cambió el papel de las mujeres, también cambió el derecho que regulaba sus vidas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las mujeres podían poseer bienes, heredar, administrar propiedades e incluso divorciarse. Existieron gobernantes como Hatshepsut que ejercieron poder político en una época en la que muchas otras civilizaciones ni siquiera contemplaban esa posibilidad. No hablamos de una igualdad absoluta, pero sí de una posición jurídica mucho más amplia de lo que solemos imaginar. Algo similar ocurrió en algunas comunidades vikingas. La supervivencia dependía del trabajo colectivo. Cuando muchos hombres partían en expediciones, las mujeres administraban tierras, recursos y hogares. No era feminismo moderno, pero sí demuestra que los roles de género y las normas jurídicas nunca han sido idénticos en todas las sociedades. Y aquí aparece una primera conclusión importante. Si el derecho fuera algo completamente natural o universal, ¿sería igual en todas las épocas? Sin embargo, cambia constantemente, porque el derecho refleja las ideas, los valores y las relaciones de poder presentes en cada sociedad. Hablemos sobre la religión, poder y la construcción de los roles femeninos. Con el paso de los siglos, muchas sociedades comenzaron a organizarse alrededor de estructuras más jerárquicas. Las instituciones religiosas, políticas y familiares fueron consolidando una división más marcada entre los espacios considerados masculinos y femeninos. La vida pública, la política y la producción normativa quedaron principalmente en manos de los hombres. Mientras tanto, a las mujeres se les asignó principalmente el ámbito doméstico, la maternidad y el cuidado familiar. Hablemos sobre la religión, poder y la construcción de los roles femeninos. Y esto es importante para la teoría jurídica feminista, porque demuestra que las normas no aparecen de la nada. Las leyes son producto de una determinada forma de entender el mundo. Si durante siglos quienes escribían las leyes eran principalmente hombres, es válido preguntarse si esas leyes reflejaban realmente la experiencia de toda la sociedad.
Aquí surge una pregunta incómoda. Muchas veces hablamos de derechos universales, pero cuando observamos el mundo, encontramos realidades muy diferentes. Pensemos en un ejemplo. En Colombia, una mujer puede votar, estudiar derecho, ser jueza, magistrado o incluso presidente de la República. Todo eso está jurídicamente protegido. Ahora comparemos esa situación con Afganistán. Las restricciones sobre la educación, la participación pública y otros aspectos de la vida de las mujeres son completamente diferentes. Entonces aparece una pregunta fundamental. Si el derecho fuera verdaderamente universal, ¿cómo es posible que una mujer tenga derechos tan distintos dependiendo del lugar donde nació? La respuesta está en que el derecho no funciona como las matemáticas. 2 más 2 siempre será 4. Pero el derecho cambia. Depende de contextos históricos, políticos, culturales y sociales. Por eso la teoría jurídica feminista sostiene que el derecho no es una verdad eterna e inmutable. Es una construcción humana. La Revolución Francesa y la gran contradicción. Uno de los más claros ejemplos aparece durante la Revolución Francesa. En 1789 se proclamaron las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad. Parecía el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Sin embargo, existía una contradicción. Aquellos derechos supuestamente universales seguían excluyendo a las mujeres. Fue entonces cuando Olympe de Gouges escribió Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadana en el año 1991. Su pregunta era tan simple como revolucionaria. Si los derechos son universales, ¿por qué no incluyen a las mujeres? Y lo interesante es que no estaba exigiendo privilegios, estaba denunciando una contradicción entre el discurso jurídico y la realidad social. Décadas después, aparecería otro gran movimiento, las sufragistas, mujeres que lucharon por algo que hoy parece evidente, el derecho al voto. Y aquí encontramos una lección muy importante. Para entender el derecho, los derechos no aparecen por generaciones espontáneas, no surgen porque las sociedades despierten un día siendo más justas, no. Generalmente, primero existe una lucha social, después aparece una reforma política y finalmente cambia el derecho. Las sufragistas fueron encarceladas, ridiculizadas y perseguidas. Sin embargo, gracias a esas luchas, hoy resulta impensable que las mujeres no pueden votar en gran parte del mundo. Y llegamos entonces a la pregunta central de nuestro episodio. ¿Qué entiende el feminismo por derecho? La jurista Alexandra Fekshi explica que durante mucho tiempo el derecho fue presentado como neutral, universal y objetivo, pero las teóricas feministas comenzaron a cuestionar esa supuesta neutralidad. La pregunta era sencilla. ¿Quién escribió esas normas? ¿Quién defendió que era lo normal? ¿Quién decidió qué problemas merecían protección jurídica y cuáles no? Autoras como Frances Holsen sostienen que muchas categorías jurídicas consideradas neutrales fueron construidas desde perspectivas históricamente dominantes. Y aquí aparece una de las tesis más importantes del feminismo jurídico. La neutralidad absoluta puede ocultar desigualdades reales. Por eso el feminismo no se limita a pedir más leyes para las mujeres, también busca analizar críticamente cómo se construyó el propio sistema jurídico, porque no basta con preguntarse qué dice una norma, también debemos preguntarnos desde qué experiencia fue creada.
Ahora bien, ¿significa esto que nada ha cambiado? Por supuesto que no. Los avances han sido enormes. Hoy existen derechos que hace 100 años parecían imposibles: derecho al voto, acceso a la educación superior, participación política, protección frente a diversas formas de violencia, reconocimiento de igualdad jurídica. Pero el feminismo jurídico plantea una reflexión importante. La igualdad escrita en la ley no siempre se traduce automáticamente en igualdad vívida. Una cosa es la igualdad formal, otra distinta es la igualdad material. Los derechos también pueden retroceder. Pero la historia demuestra que no es así. Incluso hoy existen debates que cuestionan derechos que parecían completamente consolidados. Basta observar las discusiones sobre derechos reproductivos, sobre la participación política o los llamados modelos de transición de familia. Y eso nos recuerda algo fundamental: que hoy existe un derecho no significa que mañana continúe existiendo en las mismas condiciones. Los derechos no son monumentos inmovibles, son conquistas históricas, pueden ampliarse, pueden fortalecerse, pero también pueden limitarse o incluso retroceder. De hecho, en algunos sectores han surgido movimientos que promueven el retorno a roles tradicionales para las mujeres. Más allá de compartir o no esas posturas, su existencia demuestra algo importante: las discusiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad están lejos de haber terminado. Por eso, organismos internacionales y defensores de derechos humanos suelen recordar una idea muy poderosa: los derechos de las mujeres nunca están garantizados para siempre. Cada generación debe defenderlos nuevamente. Después de recorrer esta historia, podemos volver a la pregunta inicial: ¿es el derecho neutral? Desde la perspectiva feminista, la respuesta es no, porque el derecho no surge en el vacío. Nace dentro de sociedades concretas, atravesadas por relaciones de poder, conflictos y disputas sobre quién puede participar en la construcción de las normas. Pero reconocer esa falta de neutralidad no significa rechazar el derecho como tal. Significa entender que puede transformarse, que las leyes cambian, que los derechos evolucionan y que ninguna conquista está asegurada para siempre. Tal vez la mayor enseñanza de la teoría jurídica feminista sea precisamente esa: que el derecho no es una obra terminada, es una construcción humana en permanente discusión. Y si algo nos enseña la historia de las mujeres es que ningún derecho nació por accidente. Cada garantía jurídica que hoy parece normal fue en algún momento una exigencia considerada imposible. Por eso la pregunta no es únicamente ¿qué derechos tenemos hoy? La verdadera pregunta es ¿qué derechos seguimos construyendo para el mañana? Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Líneas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.